Hola a todos, continuamos con los videos magistrales. Para el día de hoy revisaremos la clase titulada Gestión de vertimientos, objetivos de calidad de agua y metas de carga contaminante. Esta clase ha sido focalizada para el caso de Colombia. Sin embargo, la misma situación o muy parecida ocurre en otros países de América Latina. Primero revisaremos qué es la gestión de vertimientos y los instrumentos normativos involucrados en ella. Segundo, mostraremos un ejemplo de una gestión adecuada y otro de una gestión inadecuada. Por último, explicaremos cómo se puede hacer gestión de vertimientos a través de objetivos de calidad de agua. Empecemos con ¿en qué consiste la gestión de vertimientos? Iniciemos con las características de la gestión de vertimientos. Primero, es una actividad encaminada a definir las mejores directrices en relación a los vertimientos, con el fin de minimizar el impacto contaminante y garantizar los usos que se le da al agua del río. Segundo, usualmente esta actividad es coordinada por la autoridad ambiental. Tercero, esta actividad interrelaciona varios instrumentos normativos, entre ellos de planificación, de comando y control y económicos. Veamos esta interrelación en el marco normativo para la gestión integral del recurso hídrico en Colombia. El marco normativo colombiano está conformado por instrumentos de planificación, instrumentos de regulación o de comando y control, instrumentos económicos, instrumentos de información y otros instrumentos. En relación a la gestión de vertimientos, en instrumentos de planificación resaltan los planes de ordenación y manejo de cuencas, POMCAS, los planes de ordenación de recursos hídricos por H y los objetivos de calidad de agua. En instrumentos de comando y control resaltan los permisos de vertimiento, los estándares de vertimientos como la resolución 0631, los PSMB y las reglamentaciones, siendo este último, las reglamentaciones, un instrumento con algunas de las mismas características de los instrumentos de planificación. En instrumentos económicos resaltan las tasas retributivas por vertimientos y las metas de carga contaminante. Estos tres tipos de instrumento bien pueden estar estrechamente relacionados y apoyarse los unos con los otros o aplicarse de manera desarticulada con consecuencias terribles en algunos casos. Veamos un ejemplo de una aplicación articulada y otro ejemplo con una aplicación desarticulada. Supongamos que tenemos un río con 4 vertimientos. Estos 4 vertimientos generan una carga contaminante que sumados ascienden a 715 kilogramos de DO5 diarios para el tramo de estudio del río. Ahora, ¿qué usos se le dan al río hoy? Por otro lado, ¿qué usos se le quieren dar al río en el futuro? Entonces, ¿tiene el río la calidad para los usos que se le dan? Es aquí donde los diferentes instrumentos normativos pueden ser articulados con el fin principal de que el río tenga una calidad de agua apta para los usos que se le dan. Esto por encima de cualquier otro fin. En este ejemplo se pregunta, ¿cuánto es la carga máxima permisible por usuario? La cual está en función de la carga máxima que puede recibir el río, la cual a su vez está en función de las concentraciones a las que se quiere llegar en el río, usualmente en términos de OD y DBO. Repasemos de nuevo el ejemplo. Recordemos, carga es igual a caudal por concentración. Entonces, si queremos llegar a una concentración de DBO de máximo 10 miligramos por litro, ¿cuánto es la carga máxima permisible por usuario? Como ven, estamos relacionando diferentes instrumentos, objetivos de calidad de agua, metas de carga contaminante y permisos de vertimiento. Y también podríamos reforzarlo con estándares de vertimiento como la resolución 0631. Ahora recordemos un caso de una inadecuada gestión de vertimientos. ¿Se acuerdan del ejemplo donde las dos industrias vierten la misma carga pero con diferente caudal? Bueno, pues aplicar únicamente el estándar de vertimiento, es decir, en el caso de Colombia la 0631, sería un terrible error. De hecho, y en palabras de Marcos Bonesperlin, en términos de control de la contaminación, el verdadero objetivo es la preservación de la calidad de los cuerpos de agua. Los estándares de descarga existen solo por razones prácticas y justificables.
Sin embargo, los estándares de descarga deben ser compatibles con los estándares de calidad del agua, suponiendo una cierta capacidad de dilución o asimilación de los cuerpos de agua. En este mismo orden de ideas, no tiene sentido requerir al usuario realizar la evaluación de impacto contaminante, pues éste no va a tener la posibilidad de balancear entre los usos que se le quieren dar al agua y el impacto contaminante que tienen todos los usuarios. Veamos esto en más detalle con un ejemplo. La autoridad ambiental ha solicitado un estudio ambiental para tramitar el permiso de vertimiento de agua residual de un parque de recreación popular. Contextualicemos el sistema de estudio y sus elementos más importantes. Esta es una figura con algunos de los elementos que más afectan al río Cauca. Primero está el elemento asociado al río principal, el río Cauca. Segundo está la ciudad de Cali, que se abastece del río Cauca y hace sus vertimientos también al mismo. Tercero está la represa de Salvajina, que cambia la cantidad de agua en el río debido a la mayor o menor retención de agua. Cuarto, están los cultivos a lo largo del valle del río Cauca, que se abastecen de su cuenca. Entonces, en este contexto, un usuario desea solicitar un permiso de vertimiento para realizar sus vertimientos al río Cauca para iniciar su negocio, que consiste en un centro de recreación para máximo 100 personas por fin de semana. ¿Cómo debe evaluar su impacto ambiental? Es razonable que este usuario deba modelar el río Cauca y sus principales elementos, es decir, el usuario tendría que contar con batimetría del río, registros de caudal del río y el efecto de la operación de Salvajina. También tendría que contar con concesiones de agua y el efecto de los otros vertimientos, especialmente los de la ciudad de Cali, con aproximadamente 3 millones de habitantes, tamaño que es cientos de veces mayor comparado con el número de personas contempladas por el centro de recreación. Esta información es, por cierto, muy costosa y difícil de conseguir, si no imposible. Por otro lado, esta evaluación del impacto ambiental la debe hacer cada usuario, es decir, si hay unos 1000 usuarios entre Salvajina y la ciudad de Cali, entonces hay una modelación por cada permiso solicitado. Con este ejemplo esperamos haberlo convencido de que no es adecuado que cada usuario haga una evaluación de impacto ambiental. En cambio, queremos fomentar que este trabajo sea coordinado por las autoridades ambientales y sea realizado con la participación de los usuarios, consultores, la academia, entre otros actores. Se debe buscar los mecanismos para realizar este proceso. Por ejemplo, si la autoridad no tiene recursos, se podría pensar que los usuarios transfieran un monto razonable a la autoridad, en lugar de pagar por un estudio que no tiene utilidad. Bueno, esto es una idea, tal vez se pueda, tal vez no se pueda. Lo importante es que empecemos a cumplir con el fin de garantizar los usos que se le dan al agua sin incurrir en gastos innecesarios. Ahora finalicemos con una explicación de cómo se realiza la gestión de vertimientos a través de la definición de objetivos de calidad de agua. Supongamos que tenemos un caso con 4 vertimientos. Ahora, además de ser receptor de vertimientos, este río actualmente se le dan otros usos. Aguas arriba se le da uso recreativo, es decir, las personas van y se bañan en el río. Más aguas abajo se extrae agua del río para abastecimiento humano. Y más aguas abajo se extrae agua para riego de cultivos. Entonces, retomando los vertimientos, estos generan unas condiciones de calidad de agua en el río. En el ejemplo, mostramos los cambios en términos de DBO, el cual aumenta cada que se presenta un vertimiento. Por otro lado, según los usos que se le dan al agua, el río debería tener unos estándares. Y como se ve en el segundo y tercer tramo, se presentan conflicto, puesto que el agua del río no cumple con el respectivo estándar según el uso que se le da al agua. Todo este análisis hace parte del diagnóstico. Ahora empecemos la fase prospectiva. Entonces, para este mismo caso de estudio, la calidad del río que tenemos desde diagnóstico corresponde a la línea base. Por otro lado, una vez evaluamos el impacto de varias medidas de prevención y control de contaminación, obtenemos las dos nuevas líneas mostradas, escenario 1 y 2.
Sin embargo, el conflicto permanece, incluso en el escenario donde se cumple el estándar de vertimientos, la resolución 0631. Entonces, solo hay dos alternativas. O se modifican los usos actuales por unos con menores requerimientos de calidad de agua, o se implementan medidas de prevención y control de contaminación que reduzcan más la contaminación en el río. Tenga en cuenta que estas alternativas deben ser sustentables. Pero, ¿qué significa esto? Pensémoslo así. Imagínense que pueden implementar muchas alternativas, tales como reuso, plantas de tratamiento, cambiar los usos, medidas en unos usuarios y en otros no, en fin. Todas estas alternativas se representan en el gráfico con estrellas. Estas estrellas todas conforman un universo de alternativas. Sin embargo, muchos de estos escenarios o alternativas no son factibles, sea porque los actores no lo permitirían o porque no es viable económicamente o porque deterioraría mucho el medio ambiente. Por tanto, es conveniente implementar medidas que sean sostenibles. Y todo este proceso es el asociado a la definición de objetivos de calidad de agua en el marco de la gestión de vertimientos. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Recuerda llevar a cabo las actividades asociadas a este módulo, ya sean las lecturas, los cuestionarios, los videos opcionales o la participación en los foros. Chao y nos vemos en un próximo video.